Estimados colegas, Ok, muy buenas noches. Iniciaremos ya con la estimados clase. colegas, buenas Vamos a noches. iniciar con esta Iniciaremos ya con la parte clase. que es importante Vamos a para iniciar con esta parte introducir a que la es importante investigación. para Esta introducir a semana, por la si acaso, ya vamos a cerrar o estamos cerrando en sí el primer curso, ¿sí? Muchos han faltado en la clase presencial, en la clase taller en sí. Tuvimos que hacer varias faltado en la actividades clase. y algunos se perdieron, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de la investigación, ¿sí? Todos tenemos que tener una mirada amplia en cuanto a la investigación y pues exactamente 7 de la noche con 13 minutos damos al inicio y empezamos a Exactamente hablar de estos aspectos importantes, ¿no? de la Mi noche con pregunta 13 es, minutos damos el inicio señores que están y escuchando empezamos a ahorita, hablar ¿quién quiere participar? de estos aspectos ¿Qué es la tesis? ¿Qué es tesis para ustedes? importantes, ¿no? ¿Quién quiere participar? Mi pregunta es, señores que están escuchando ahorita, que quieren participar, ¿qué es la ¿Nadie? tesis? ¿Qué es tesis para ustedes? ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? A ver, A ver, hola, hola, ¿están ahí? hola, hola, ¿están ahí? Estimados licenciados, ¿alguien quiere Estimado, participar si respondiendo a esta alguien pregunta? quiere ¿Qué es tesis? participar, pregunta, ¿qué es tesis? ¿Nadie? Ya. Nadie. Arrancaremos Ya. entonces. Una pregunta Arrancaremos entonces importante una para preguntita nosotros importante para los nosotros, investigadores, ¿no? los Cuando hablamos investigadores, ¿no? prácticamente de Cuando tesis, hablamos netamente prácticamente de tenemos que tesis, hablar netamente de una tenemos que hablar idea, de ¿sí? una ¿Qué es idea. tesis? ¿Sí? Una ¿Qué es idea. tesis? Una idea. Sin ¿Sí? embargo, esa Sin idea embargo, tiene que esa estar idea confirmada, respaldada, validada tiene que estar en base a la teoría, a la afirmación que se da. confirmada, Puede respaldada, ser validada implementada en en base a la diferentes teoría, a la contextos, pero afirmación tiene que ser puede viable ser su implementada en investigación. diferentes contextos, pero Entonces, tiene que ser el viable investigador tiene una esa idea, investigación. según a su Entonces, percepción, ha el visto un investigador problema, tiene tiene una una idea de idea, solución, según a su eso es lo que percepción tiene ha que visto un problema, tiene tratar una de idea de solución, investigar, eso es lo que ¿no? tiene que Cuando hablamos de tratar de idea investigar, ¿no? cuantitativa, idea Cuando hablamos de cualitativa, idea idea mixta, cuantitativa, el idea eje central cualitativa, para todo idea esto es mixta, el eje el uso central de los para todo esto instrumentos de es investigación. el Trabajo de uso de los investigación instrumentos individual, iniciando con una hipótesis al problema de y investigación. proponer una solución. Trabajo de investigación La misma individual es un iniciando con una aporte hipótesis teórico. al problema y proponer una Entonces, el solución. texto La científico misma es un dentro de una aporte teórico. investigación es el esto. Entonces, el texto Entonces, científico compañeros, dentro de una es investigación va a importantísimo ser esto. tomar en cuenta este Entonces, aspecto compañeros, es de la importantísimo tomar tesis, en cuenta ¿no? este aspecto Y de la idea tratar de la de tesis, ¿no? preparar los Y instrumentos de tratar de investigación para enfocarlos en preparar lo los que es instrumentos de la idea investigación para cuantitativa, en enfocarnos este en lo caso que el es enfoque la idea cualitativo, cuantitativa, en cualitativa o este caso, mixto. ¿Sí? Eso para tomar en cuenta, ¿no? Seguimos hablando de la tesis, de la cualitativa idea, o mixta. ¿no? ¿Sí? Muchos de los Eso para tomar en cuenta un poquito, ¿no? investigadores hablan Seguimos acerca hablando de la de tesis, de la idea. la Muchos de oportunidad los en la idea de resolver un investigadores problema, hablan acerca ¿no? de Surge cuando la uno, oportunidad de la idea, cuando la oportunidad con facilidad podemos indagar sobre algún tema, cuando ¿no? Hay una oportunidad de con investigar facilidad y, podemos indagar sobre bueno, algún al tema investigador le de nace una idea. investigar y Tal vez puede ser al esa idea investigador le también nace una idea. para Tal vez puede conceptualizar, ser esa ¿no? idea también De para conceptualizar, detectar conceptualizar. un fenómeno o problema de Se investigación puede que requiere conceptualizar, indagar en detectar un fenómeno profundidad o problema de o investigación que aportarse requiere mayor indagar en conocimiento a profundidad evidencias para o conocerlo, aportarse definido, mayor conocimiento a descubrirlo evidencias y para conocerlo, comprenderlo, ¿no? definirlo, Otra de descubrirlo las ideas, y una comprenderlo, necesidad ¿no? de poder, Otra de las ideas, una de resolver necesidad una de poder problemática, ¿no? resolver una Cuando requiere problemática solucionarse. cuando requiere Encontramos solucionarse. un objeto de estudio y tratamos de solucionarlo. Hay una idea de solución. Otra de las ideas es la Otra de necesidad las de ideas es cubrir la huecos necesidad del de cubrir conocimiento. huecos de Es en realidad nosotros los investigadores conocimiento. tenemos que tener esa mirada de Es generar en realidad conocimiento. nosotros Hay los una investigadores necesidad de tenemos que cubrir tener esa huecos mirada de de conocimiento, ¿no? Por
ejemplo, hace muchos años atrás había la problemática de encontrar tal vez um, las analogías en el mar, digamos, las ¿no? analogías No en el estaba mar, investigado, no había no estaba escritos. investigado, Entonces el no había investigador, ¿qué hace? escritos. Tiene que tratar de Entonces el cubrir investigador, ¿qué esos hace? huecos de Tiene que tratar conocimiento que no esos tienen huecos de sustento, ¿no? O sea, no están conocimiento. escritos en sí, ¿no? Y en ese entonces se hablaba mucho de la historia. O Bueno, en sea, no ese están sentido, las escritos en ideas sí, se ¿no? pueden Y en ese entonces se hablaba mucho disparar de la por historia. todo lado, ¿no? Bueno, Puede ser también esa idea de inspiración, ¿no? Basada en los intereses personales del investigador. disparar por Entonces, todo investigador es curioso, es entonces, todo observador y investigador pues es genera curioso, es una observador, idea. pues Esa idea genera es la que va a tratar de tratar analizar, de explicar, analizar, describir con referencia a muchos aspectos explicar, importantes que vamos a ver en cuanto a la investigación. Habíamos hablado de lo que es la investigación cuantitativa, ¿no? Esta investigación cuantitativa, por si acaso, tiene fases, en este caso tiene 10 fases, ¿no? En este proceso de vamos a ver investigación en cuantitativa cuanto empezamos primero a la por la idea, investigación. pasamos 2 por el planteamiento del problema, fase 3 revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, fase 4 visualización del alcance del estudio, fase 5 elaboración de hipótesis y definición de variables. Hemos hablado de Fase lo que es la 6 desarrollo del diseño de investigación investigación. cuantitativa, 7 es la definición y investigación selección de la cuantitativa. muestra. 8 análisis del resultado. 9 análisis de los datos. Y 10 elaboración del reporte de resultados. En este caso, en esta investigación cuantitativa, se cumple 10 fases en sí, prácticamente para generar o para responder una idea. Pero el procedimiento va variando con lo que es el enfoque cuantitativo, cualitativo y mixta, porque seguidamente vamos a ver lo que es Porque el enfoque seguidamente vamos a cualitativo. ver lo que es En el este enfoque caso estaríamos cualitativo. viendo En 3 este caso enfoques, estaríamos viendo tres ¿no? enfoques, El enfoque ¿no? cuantitativo, El ya enfoque hemos hablado, cuantitativo, ya enfoque hemos hablado, cualitativo. enfoque Nosotros hablamos cualitativo. también y Nosotros decimos que hablamos hay también y decimos que 9 hay fases, ¿no? 9 fases, Igual, ¿no? esa investigación Igual, esa cualitativa investigación tiene que nacer cualitativa tiene que de nacer una idea, de pasando una por idea, un planteamiento del pasando por problema, un planteamiento del inmersión problema, inicial en el inversión campo, inicial concepción del diseño de en el estudio, campo, definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta, concepción del diseño de recolección de estudio, los datos, definición de la muestra análisis de inicial los del estudio y datos, acceso a esta, interpretación de recolección de los resultados, datos, análisis de elaboración los del datos, reporte de interpretación de resultados. resultados, Entonces, elaboración del imagínense que reporte el de enfoque resultados. cuantitativo y cualitativo Entonces, llega imagínense que el enfoque simplemente a la elaboración cualitativo del llega reporte de resultados. simplemente a la Hay una elaboración idea del que reporte tengo que de hacer. resultados. Hay una Aplico idea los que instrumentos tengo para que que a la hacer. final yo haga como Aplicar los investigador, instrumentos para haga que lo que es el reporte de al final resultados. yo haga Entonces, yo les preguntaría acá, su trabajo de investigación, ¿en qué enfoque está enmarcado? Muchos de nosotros tal vez ha hecho una investigación, pero no sabe en qué enfoque está enmarcado, ¿no? Porque cada enfoque tiene su característica. Entonces, cuando hablamos de la investigación, tenemos que tomar en cuenta bien lo que es la investigación cuantitativa, cualitativa, y si es mixta, incorporamos las dos, ¿no? Imagínense que la investigación mixta es un poco más complicada porque utilizas instrumentos tanto del cuantitativo y instrumentos tanto del cualitativo, ¿verdad? Entonces, haciendo una comparación, hablamos prácticamente de la comparación de etapas de investigación, de los procesos, en este caso, los dos enfoques, ¿no? Primer punto, para el planteamiento del problema, ¿no? Para el planteamiento del problema, en las características del aspecto cuantitativo, tenemos que hablar de fundamentación en la revisión analítica de la literatura, orientación hacia la descripción, predicción y explicación, específico y acotado, centrado de variables, dirigido hacia datos medibles y observables. ¿Sí? En cuanto a las características cualitativas, basado en la literatura y las experiencias iniciales. Acá está la diferencia, ¿no? Ya no hablo de una revisión analítica de la literatura, sino acá dice basado en la literatura y las experiencias iniciales.
ejemplo, el aspecto del enfoque cuantitativo no es relevante tanto en las experiencias. Sin embargo, en lo cualitativo sí es relevante las experiencias iniciales, ¿no? Otro punto, orientación hacia la exploración de la descripción y el entendimiento. Emergente y abierto que va enfocándose conforme se desarrolla el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Mira, cuando hablamos de emergente y abierto, significa que esa investigación cualitativa puede nacer en cualquier momento, variable, ¿no? En cambio, acá es específico y acotado. Centrado en variables. Tenemos dos variables, listo. En base a ello vamos a hacer una investigación. ¿Qué tipo de investigación? En cambio, acá en lo cualitativo es más, como te digo, más emergente. Dirigido a las experiencias de los participantes, ¿no? Prácticamente, ¿no? El enfoque cuantitativo es hacia datos medibles y observables, ¿no? En cambio, acá es dirigido a experiencias de los participantes, ya sea de los cognitivos, etcétera, también los sociales, tal vez. Esa es la diferencia que existe en el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo para tomar en cuenta en la determinación del problema. Porque recuerden de que todo investigador, toda persona que quiere hacer episteme, quiere producir conocimiento o quiera lograr epistemología de la educación en nuestro caso, tiene que partir de un problema. Y ese problema puede estar en cualquier punto en el marco de la práctica educativa. Importantísimo tomar estos aspectos en el planteamiento del problema. Seguidamente tenemos todavía más diferencias, ¿no? Revisión de la literatura, ¿no? Acá, por ejemplo, justifica el planteamiento y la necesidad del estudio, ¿no? Este lado justifica el planteamiento y la necesidad del estudio. Lo mismo estamos, ¿no? Hay que tener un sustento siempre en la investigación. Generalmente predeterminadas se pueden. Hipótesis generalmente son emergentes. Preestablecidos se implementan al pie de la letra. Emergentes se implantan de acuerdo, ¿no? El tamaño depende de qué tan grande sea la población. Un número representativo de casos se determina a partir de fórmulas y estimaciones de probabilidad. El tamaño depende de que comprendamos el fenómeno bajo estudio, plazo suficiente. La muestra se determina de acuerdo al contexto y necesidad. Entonces, esta selección de la muestra significa a los sujetos de estudio con quienes vamos a hacer la investigación. Entonces, mira, acá les estoy mostrando esa diferencia de la práctica de la investigación en cuanto a enfoques. Si se dan de cuenta, el enfoque cuantitativo está más ceñido, es más específico, en cambio el enfoque cualitativo es más amplio, ¿no? Más amplio porque se presentan fenómenos y esto es cambiante porque tiene que emerger lo que es la investigación. En cambio, en el cuantitativo no se puede cambiar. En cambio, en el cualitativo sí puede cambiar, ¿no? Otro instrumento para la recolección de datos, ¿no? Instrumentos predeterminados. ¿Qué quiere decir esto? Que el investigador ya tiene que tener todo listo para poder encasillar lo que se quiere lograr, ¿no? A lo que se quiere. ¿Qué es el objetivo? Entonces, en base a ese objetivo se tiene que poder realizar esa investigación. Antes de proceder al análisis, se recaban todos los datos. Antes de proceder al análisis. En cambio, este lado, en lo cualitativo, los instrumentos se van afinando, ¿no? Ese instrumento de investigación puede ser todavía maleable, en este caso, modificable, ¿no? Los datos emergen paulatinamente y esos datos entonces pueden ser que nazcan también de que se ha hecho una entrevista tal vez o sino una observación, un estudio de observación o Dice es Mario, verificable, ¿no? disculpe, Sí, adelante.
Hay una interferencia, tal vez alguien de los participantes está activado su micrófono y no se oye muy bien, que digamos, dice. Ah, ya, ya, ya. Pero a ver, encontremos quién es el compita que está metiendo bulla. ¿Cómo detectamos eso? Ah, ya, justo Limache apagado, eso. Apaguen por favor sus micrófonos, hay una interferencia, sí, tienen razón. A ver, colegas, ¿quién está encendido su micrófono? Aquí sí tenemos Ajá. mesa, ¿verdad? Pollo, ¿cuánto estás? Dice, así no se escucha, a ver. Justo Limachi, Chicharrón, pásame pollo, su chicharrón. micrófono, pues debe estar viajando, ¿no? Apagaremos, hermano, justo Limachi, el micrófono. Hola, hola. Uno, dos, dos. Apagaremos, por Está favor, el 24. micrófono. Y ya, listo. Gracias. Chicharrón, ¿alguien Ahora más? sí, ¿No? continuaremos. ¿Hay que joven? Es que está sentado una señora y no hay más de pasar. ¿A cuánto es? Justo, hermano, justo, apaga tu micrófono. El chancho no hay, ¿no? De uno de Nada dos. de chancho, justo. Hace daño el chancho, ¿sabes? Ya, no le puedo ayudar. Bueno, colegas, vamos a tratar de hablar ¿Oye más alguien más? fuerte. Parece que el compañero está viajando. Entonces vamos a tener que... Ay, que se me quitó el billete. Es que me tengo que pasar de salida. Tengo que acabar ¿Alguien más chicharrón? Ya, ahorita, ahorita. 8 de 20. Ya, listo. Adiós, chicharrón. Ya, compañeros, entonces continuaremos. Estábamos hablando prácticamente de este aspecto importante. eh, ¿Dónde? Estábamos acá, ¿no? Estábamos acá. Hablamos de los datos que encajan en categorías predeterminadas, ¿no? Análisis de los datos, en la recolección de datos. Este, este tema, compañeros, es importantísimo, ¿ya? Es importante en la investigación. Todo investigador tiene que hacer la recolección de datos y su instrumento de investigación no está bien, no le van a resultar los resultados como busca, como quiere, ¿no? Es importante tomar en cuenta esto, ¿ya? Instrumentos predeterminados, eso decíamos, ya tiene predeterminación en cuanto a la formulación de cuestionario, etcétera, que utilizan los del enfoque cuantitativo. Los del cualitativo, los instrumentos van afinando, ¿no? Pueden cambiar todavía en el proceso. No es estable. Los datos se encajan en categorías predeterminadas. En este caso, hablamos del análisis de esos datos. Hacemos una investigación con instrumentos, luego nos vamos al análisis. Y en cuanto al análisis, los datos se encajan en categorías predeterminadas, ¿no? Análisis estadístico, descripción de tendencias, contraste de grupos o relación entre variables, comparación de resultados con predicciones y estudios previos. Los datos generan categorías, en este caso. Acá hay una diferencia ya, ¿no? Ya no es análisis estadístico, ya no son datos que encajan netamente a las categorías predeterminadas o buscadas. Acá ya se generan, ¿no? Análisis temático, descripción, análisis, desarrollo de temas, ¿no? Significado profundo de los resultados. Entonces, una mirada, ¿no? Del enfoque cuantitativo y cualitativo amplia.
en cuanto a diferentes aspectos importantes, empezando de la problemática, después el diseño, lo que es la recolección de datos, análisis de los datos. Hay esas diferencias, ¿no? En la presentación de resultados, distribuciones de variables, coeficientes, tablas y figuras que relacionan variables, así como modelos matemáticos y estadísticos. Parte yo creo que se entiende. Acá, por ejemplo, ya no hablamos de hipótesis, ya no hablamos de variables, no hablamos de categorías, ¿no? Ya no hablamos de hipótesis, hablamos de idea a defender. Entonces, categorías, temas y patrones, tablas y figuras que asocian categorías materiales, simbólicos y modelos, ¿sí? Esa es la diferencia en la presentación de resultados. Aquí me hablará de variables, pero acá me va a hablar de categorías, ¿no? Me mostrará tablas, figuras, ¿no? Acá me va a mostrar qué cosas, tablas, figuras también, ¿no? Pero más que todo modelos matemáticos y estadísticos, ¿no? Entonces, acá esa es la diferencia entre la presentación de los resultados. Después tenemos reporte de resultados, ¿no? Estándar, objetivo y sin tendencias, emergente y flexible, ¿no? Reflexivo y con adaptación de tendencias. Entonces, ¿qué significa eso? Que el reporte de resultados concluye en que esto es estándar, mueve ahí un objetivo y ya no tiene tendencias. Entonces, emergente y flexible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una investigación cuantitativa se podría decir que la investigación ahí terminó. En cambio, en la investigación cualitativa no, es reflexivo, es emergente, cambiable, se puede adaptar a diferentes contextos. La diferencia que hay, ¿no? En lo que es la investigación. Entonces, colegas, mira, acá tenemos lo que siempre preguntamos y siempre tenemos que tratar de aconsejar a todos, ¿no? ¿Qué cosas no se debe hacer en la investigación? ¿Qué creen ustedes que no se debe hacer? Plagiar, compañeros, plagiar. No se debe plagiar, para nada, ¿sí? Entonces, si hablamos de elaborar instrumentos de investigación, porque es importantísimo, necesitamos tomar en cuenta qué cosa, estos aspectos. Primero, re- primero es el enfoque, más que todo, ¿no? ¿Qué investigación voy a realizar? Ya sea cuantitativo, cualitativo, mixto, ya. Tengo que estar en ese marco, ¿no? Porque ustedes saben bien de que la investigación cualitativa tiene otros instrumentos y la investigación cuantitativa tiene otros instrumentos. Entonces, eso es lo primero que hay que diferenciar. Pero para esa elaboración tiene que tomarse en cuenta, uno, las redefiniciones fundamentales sobre propósito, definiciones operacionales y participantes. Dos, revisa la literatura, particularmente la enfocada en los instrumentos utilizados para medir las variables de interés. Tres, identificar el conjunto o dominio de conceptos o variables a medir e indicadores de cada variable. Tomar decisiones en cuanto a tipo, formato, utilizar uno existente, adaptarlo o construir uno nuevo, así como el contexto de administración. 5. Construir el instrumento. Esos aspectos toma antes de construir el instrumento, ¿no? Después, aplicar la prueba piloto, ¿no? Para calcular la confiabilidad y validez inicial. Es importantísimo. Si tú vas a construir un instrumento, tiene que ir con esta mirada. Cuando vayas a aplicar esa prueba o ese instrumento, tiene que ser ese instrumento fiable, ¿no? Fiable, confiable, tiene que darse validez. Si no hay fiabilidad, no hay confiabilidad, no va a haber validez. Entonces, en base a eso se tiene que ir preparando esto de los instrumentos de investigación, ¿no? Esto es importante para producir conocimientos, ya van a ver enseguida, ¿no? Cuando vamos a empezar a redactar ahí, van a necesitar de los instrumentos de investigación. 7. Desarrollar su versión definitiva. 8. Entrenar al personal que va a administrarlo. Obtener autorizaciones para aplicarlo. Administrar el instrumento. Entonces, se dan de cuenta, estos pasos son importantes para que ustedes traten de elaborar, ¿no? En cuanto a los estudiantes también.
Entonces, no tenemos una previa planificación en la elaboración de instrumentos, no vamos a saber a qué enfoque de investigación estamos apuntando. No vamos a saber con qué objetivo estamos investigando, porque puedes realizar preguntas, pero esas preguntas no te van a servir en tu investigación. Entonces, esas preguntas tienen que ser con referencia a tu problemática, a tu idea, o sea, ¿qué es lo que quieres lograr? Por eso es importantísimo hablar de la idea. Entonces, todo investigador tiene que tener una idea, ¿no? Entonces, tal vez les preguntaría, ¿no? Para que tú elabores ese instrumento de investigación, te preguntaría su trabajo de investigación, ¿en qué enfoque está enmarcado? Ustedes pueden decir un cuantitativo y se hace una investigación en el marco de la educación donde estamos practicando nosotros, se hace eso, ¿no? Estamos en el marco de la educación, en la práctica educativa, hacemos una investigación del enfoque cuantitativo, sí, adelante, va. Hacemos investigación cualitativa, sí, adelante, va. Mixta también. Entonces hay que tener una idea y hay que enmarcarse en esa idea para poder construir o elaborar los instrumentos de investigación. Entonces, importante preguntarle eso al investigador. ¿En qué enfoque está? ¿Sí? Luego viene la medición de datos, ¿no? La medición de datos, ¿no? Escalas, actitudes, se puede medir en escala de Likert, por ejemplo, ¿no? Diferencial semántico y escalograma de Goodman podría ser. Cuestionarios, ¿no? Esos cuestionarios autoadministrados por la entrevista personal, por entrevista telefónica, internet o por correo, ahora que se maneja el Google Form, por ejemplo, por ahí se puede enviar lo que son algunas preguntas, ¿no? Entonces, en base a eso se vacían los datos y empezamos a hacer la medición de las variables que se encuentran, etcétera, ¿no? Observación cuantitativa, pruebas estandarizadas, ¿no? Podría ser. Investigación cualitativa. Acá netamente hablamos de la investigación cualitativa porque en base a esta investigación cualitativa es, por si acaso, es más que todo se maneja la investigación cualitativa en las ciencias sociales, en las investigaciones sociales, ¿no? Por eso se dice la recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes. Entonces, por ejemplo, están en colegio, bueno, pues investigación cualitativa, de ahí vamos a recoger todo lo que veamos, ¿no? Casos, unidades de análisis, el instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo es el investigador, ¿no? El mejor papel que puede asumir el investigador en el campo es el empático y debe minimizar el impacto que sobre los participantes y el ambiente pudiera ejercer sus creencias, fundamentos, experiencias de vidas asociadas con el problema de estudio. Porque prácticamente cuando nosotros estamos en el ámbito social, académico, escolar o como quieras llamarlo, en el ámbito educativo, tenemos actores educativos con diferentes tipos de usos y costumbres, filosofías, culturas, prácticas, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces en un enfoque cuantitativo no se puede medir esas cuestiones, ¿no? La vida social, la vida cultural, por ejemplo. Entonces, en base a eso, la investigación cualitativa nos tendría que ayudar para poder investigar esos aspectos, ¿no? Entonces, los datos se recolectan por medio de diversas técnicas o métodos que también pueden cambiar en el transcurso del estudio. Entonces, es más flexible estos instrumentos de investigación en el aspecto cualitativo, ¿no? Eso hay que tomarlo muy importante también para en cuanto a la producción de conocimientos que van a realizar colegas. Luego tenemos lo que es la observación, ¿no? Que siempre se utiliza en los dos enfoques. La observación puede ser, tal vez podría ser observación participante y no participante, ¿no? Ustedes, por ejemplo, son maestros y la investigación se utiliza, o sí, yo creo que van a utilizar esto de la observación, porque en base a la observación nace lo que es el problema, ¿no? La idea también, ¿no? Entonces, esto de la observación necesitan utilizarlo, pero ahí determinamos si va a ser participante o no participante. ¿Ve? Para eso también hay que planificar. Las entrevistas, ¿a quiénes vas a entrevistar? ¿No? Luego tenemos ya ese análisis de documentos, registros, etc.
Es decir, que todo investigador tiene que recabar información. Por si acaso el investigador que está haciendo producción de conocimientos trata de lograr el episteme, en este caso el conocimiento, necesita validarse de mucho acopio de la información a lo que está buscando. Entonces, para eso te sirve observación, entrevista, análisis de documentos, registros, etcétera. Y hay más por si acaso, ¿no? La observación, compañeros, ¿no? Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social, ¿no? Tienen que ser observados siempre, ¿no? Describir comunidades, ¿no? Contextos o ambientes de actividades que se desarrollan en estos, las personas que participan en tales actividades y sus significados. Y la parte semántica, la parte semiológica que va a ingresar, ¿no? Esa mirada filosófica, cultural que tienen los hermanos de tal vez de Pelechuco con la mirada de los que tienen de Pacajes es muy distinta, incluso el habla, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte es importante tomar en cuenta esto de la observación para describir comunidades culturales, ¿no? C. Comprender procesos, vinculaciones entre personas u sus situaciones o circunstancias, eventos que suceden a través del tiempo, así como los patrones que se desarrollan y los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas. ¿Ya? Después tenemos identificar el problema y generar hipótesis, ¿no? Este proceso se puede hacer con la observación, porque sin la observación no hay nada. Con la observación identificas un problema, generas una posible respuesta que se llama hipótesis, comprender esa realidad que se vive, ¿no? Comprender procesos, personas, culturas, etcétera. Entonces, la observación sí o sí tiene que estar presente en todos los enfoques para encontrar y determinar qué problema eh, vas a estudiar, ¿no? La entrevista, estructurada, semi-estructurada, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en el aspecto cualitativo es necesario tener entrevistas semiestructuradas, ¿no? Porque posiblemente el entrevistado eh, se vaya por la tangente. La entrevistas, le preguntas algo, quiere sacar información, pero se va por otro lado, ¿no? Entonces, muchas veces eso pasa en la investigación, ¿no? Y es nutritivo para nosotros porque queríamos saber una cosa, pero ya sabemos dos, tres cosas, ¿no? Eso de la entrevista estructurada hay que trabajar también antes de llevar adelante, ¿no? Porque esto de la entrevista igual tiene aspectos importantes y hay que mencionarlos, ¿no? El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad, incluso pueden efectuarse en varias etapas, dice, ¿ya? Dos, las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes, ¿sí? Maleable, ¿no? Ser anecdóticas también. El entrevistador comparte con el entrevistado y el ritmo y la dirección de la entrevista, ¿no? No sé si han visto a veces muchos investigadores se acercan a las personas mayores, pero con poquita, ¿no? ¿Ve? Van hablando de manera jovial, qué sé yo. O sea, ¿qué creen ustedes que es fácil investigar? No, necesitas utilizar instrumentos y esos instrumentos realmente tienen que ser reales, ¿no? Entonces no puedes ir a hablar y preguntar algo, ¿no? No, se va a asustar la otra persona. O sea, hay que saber tratar de llegar, si queremos hablar con personas mayores, siempre, ¿no? Con, no sé, una manera de entablar la conversación, invitar a alguien, una coquita tal vez podría ser, y recién empezar a hablar de la temática, ¿no? Saber, o sea, preguntar antes y decir si le puedo preguntar, qué sé yo, de manera educada, y también ellos acceden, ¿no? Y eso va a ser un producto significativo para nuestro trabajo. Entonces, maneras, ¿no? de lograr la entrevista. Cinco, el contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación del significado. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. Es importante, ¿no? En la entrevista muchos de nosotros creemos que sabemos hablar perfectamente bien y utilizamos palabras técnicas, etcétera, y justamente al que le estamos entrevistando con palabras técnicas ya le asusta. No, eso hay que ser
real, ¿no? Hay que tratar de utilizar las palabras más sencillas para que puedan responder de manera adecuada, sin temor, etcétera. Porque muchas veces los entrevistados, incluso con esos términos que no entienden, les pueden responder otra cosa y no querías vos, y pues el instrumento o sea, no vale nada, ¿no? No hay esa acción, esa respuesta que queríamos, ¿sí? Ya sea para las categorías que queramos encontrar. Entonces, acá también tenemos otra que es biografía o historia de vida. Acá es muy importante, por ejemplo, esto de la biografía, historia de vida, porque tenemos que hablar de que historia oral, historia de vida, decimos, ¿no? O sea, no tenemos escritos referente a ese tema, entonces, ¿qué utilizamos? La historia de vida. Eso se tiene que colocar en la bibliografía, ¿no? Y eso puede ser visuales, auditivas, textos escritos, expresiones verbales y no verbales, ¿no? En los visuales, por ejemplo, fotografías, videos, pinturas, etc. Sirve también para el investigador. En base a eso se puede hacer una descripción. Por ejemplo, no hay la fundación, nadie quiere hablar de la fundación de la unidad educativa, pero por suerte encontramos una foto antigua, y en base a esa fotografía se puede hacer, ¿no? Videos, pinturas, es importante también tener en cuenta ese aspecto. A veces no hay escrito, entonces si no sirve, pues bien. Auditivas, ¿no? Las grabaciones. Textos escritos, documentos, cartas, tal vez las actas, ¿no? Que están redactadas, eso. Expresiones verbales y no verbales, muchas veces uno, un entrevistado utiliza tanto lo que es el lenguaje corporal y el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, tomar en cuenta también esos aspectos, ¿no? Además de las narraciones del investigador, notas de la bitácora de campo. Una nueva técnica que hablamos de la bitácora, ¿no? De campo, donde utilizamos lo que es el instrumento de investigación para poder sintetizar, analizar. Esto ya vamos a ver esto en clase presencial. Es importante utilizar esta bitácora para el investigador, ¿ya? Ahora, las características, ¿no? Las características del tipo de problema de investigación más apropiado para ser abordado por el diseño, ¿no? Hablamos de qué? De teoría fundamental, etnográficos, ¿no? Narrativos, fenomenológicos, investigación, acción. Este tipo de características, ¿no? 8. Disciplina en las cuales se cuenta con más antecedentes. Objeto de estudio. A ver, veamos, ¿no? Tipo de problema de investigación, ¿no? Será apropiado para ser abordado en teoría. ¿Cómo puedes encontrar tu problemática? Porque muchos de los investigadores dicen, oye, no puedo encontrar mi problema, sino tengo esto, pero no sé por cuál decidirme, etc. Entonces, para encontrar un problema, ¿no? Se caracteriza también diferentes tipos de problemas. Porque, a ver, si hablamos de un problema, en la teoría fundamental dice cuando no disponemos de teorías o son adecuadas para el contexto, tiempo, casos o muestras, circunstancias, etc. En lo etnográfico, cuando se pretende describir, entender y explicar un sistema social. En lo narrativo, cuando las historias detalladas ayudan a comprender el problema. Fenomenológicos, cuando se busca entender las experiencias de personas sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de este. Investigación-acción, cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio, ¿no? Entonces, este tipo de problemas nosotros tenemos que determinar. ¿Qué tipo de problema usted está tratando de solucionar, encontrar en dónde va a estar enmarcado? Tú me dirás teoría fundamental, narrativo, fenómeno o investigación, acción, qué sé yo. Y si te das de cuenta, ya tienes una perspectiva de qué vas a ir a estudiar, ¿no? Entonces, importantísimo determinar esto de las características del problema, ¿no? Otro, otro ámbito, ¿no? Disciplinas en las cuales se cuenta con más antecedentes. Si hablamos de la teoría fundamentada, estaríamos hablando de ciencias sociales y el comportamiento humano, ciencias de la salud y las ingenierías. En lo etnográfico, antropología, arqueología, ciencias,
administrativas, negocios, ¿no? Estos tienen antecedentes, o sea, ya han sido estudiados en sí. Entonces, la problemática también es importante tomar estos aspectos, ¿no? En lo narrativo, humanidades, historia y ciencias sociales y de la salud, fenomenológico, psicológico, educación, ciencias de la salud, ciencias naturales e ingenierías, ¿no? Otra investigación, ciencias sociales, ciencias ambientales, ciencias de la salud, ingenierías, también aquí ciencias de educación estaría, ¿no? Luego, objeto de estudio, ¿no? Procesos, acción, interacciones entre individuos. ¿Qué hacemos el objeto de estudio, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a estudiar? ¿A quiénes vamos a estudiar? El objeto de estudio puede ser qué o quiénes, ¿no? Proceso de acción, interacciones entre individuos. En este caso se refiere a personas. Etnográfico, sistema social como un todo. Uno, en lo narrativo, uno o más individuos o sus historias, varias historias de un evento. Fenomenológicos, individuos que hayan compartido la experiencia o el fenómeno. Investigación, acción, problemática de un grupo o comunidad académica, social, política, etc., ¿no? Entonces, esto también nos puede ayudar bastante a determinar el tipo de problema y al objeto de estudio que vamos a dirigirnos nosotros, ¿sí? No es así al azar nomás, ¿no ve? Instrumentos de recolección, ¿no? Ahí está, entrevista de grupos de enfoque, observación participante, notas de campo, entrevistas y documentos. No sabes qué instrumento hacer, esto te ayuda a enmarcarte, ¿no? Ah, voy a hacer sobre investigación, acciones, ¿qué tengo que utilizar? Entrevistas, reuniones grupales, grupos de enfoque, foros de discusión, reuniones de trabajo y cuestiones, preguntas bien cerradas, etcétera, te ayuda, ¿no? Y casi en la mayoría está la observación, la entrevista, ¿no? Grupos de enfoque. Estrategias de análisis de datos, ¿no? Codificación abierta, selectiva, triangulación, cronología de eventos, historias, ensamblaje, elementos que integran la historia, recuento de la historia por parte del investigador, unidades de significado, categorías, descripciones del fenómeno y experiencias compartidas. Involucrar a la comunidad en las decisiones sobre cómo analizar los datos y el análisis mismo, ¿no? Y producto, ya la teoría que explica un fenómeno o responde al planteamiento. La descripción y la explicación de un sistema social, una historia secuencial que integra varias narrativas. La descripción de un fenómeno y la experiencia común de varios participantes con respecto a esto. Diagnóstico de una problemática y un programa o proyecto para resolver las soluciones. Todo esto, queridos compañeros, es usado, manejado por el investigador para determinar y quedarse o determinar con la problemática que se quiere trabajar. ¿Sí? ¿Quién nos está molestando? ¿Quién quiere ingresar? Ah, ya nadie todavía. Ya. Entonces, colegas, hemos hablado del enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo, y prácticamente estos enfoques nos van a ayudar a cada uno de nosotros a enmarcarnos en una investigación. Nosotros acá en el ciclo formativo les vamos a ayudar a lo que es a empezar con la investigación, ¿no? ¿Qué tipo de investigación vamos a realizar en este ciclo formativo? Es decir, estamos iniciando desde lo básico, ¿no? ¿Qué es lo básico? Mostrar prácticamente lo que es, a ver, alguien estaba pidiendo ingresar. Entonces, ¿a qué se refiere esto de iniciar de cero? Se refiere pues a encontrar prácticamente en el ámbito de la investigación enfoques. Eso es lo primero, porque muchas veces se confunde qué es enfoque de investigación, qué es paradigma de investigación, qué es tipo de investigación, qué instrumentos de investigación voy a utilizar. Es amplio, ¿no? Es muy amplio. Entonces, nosotros como investigadores necesitamos ver en principio esos enfoques que no son lo mismo, son diferentes, ¿no? Entonces, posiblemente en alguna de las sustentaciones de tesis, ya sea
de licenciatura, no sé, de maestría, de doctorado, te van a consultar a ver su investigación, en qué paradigma y con qué enfoque está realizada. No sabes enfoque, no sabes paradigma. Y por favor, dígame el tipo de investigación para corroborar esta escritura. Ahí estamos perdidos, ¿no ve? Entonces es necesario saber siempre desde el enfoque cómo se maneja, cómo es la ruta, ¿no? Cómo es la ruta de la investigación, porque esa ruta de la investigación es necesario cubrirla, ¿sí? Manejarla. Entonces, estamos empezando de cero y a la vez también tenemos que tomar en cuenta eh, de qué es lo que está pasando con las instituciones educativas superiores que nos circundan a nosotros. Es decir, ¿qué está haciendo la UMSA? ¿Qué está haciendo la UPEA? ¿Qué está haciendo las universidades privadas, la católica, la salesiana, etcétera? ¿Qué está haciendo las normales en cuanto a la investigación? ¿Qué está haciendo la universidad pedagógica? ¿No? También son tres aspectos que nos llama la atención a nosotros. Y esa mirada que tenemos que tener es así de amplia para decir, en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Universidad Católica, en la UPEA, están trabajando con este enfoque, están enmarcados en este tipo de investigación. Este paradigma es el que afluye para ellos, que es las normales están egresando con este tipo de enfoque en investigación. Trabajan ellos así. En la universidad pedagógica es en este sentido. O sea, esa mirada es la que ustedes tienen que tener en el aspecto de la investigación, porque muchos de ustedes deben estar haciendo investigación en las universidades públicas. Algunos de ustedes tal vez está haciendo una investigación o alguna carrera, qué sé yo, en universidades privadas. O tal vez alguno de ustedes esté haciendo lo que es la universidad pedagógica. Entonces, esa mirada es distinta, ¿sí? Porque nosotros cuando hablamos de eh, lo que es la producción de conocimientos, ¿no? Vamos a hablar prácticamente de una investigación educativa que produce conocimientos en base a qué? En base a la práctica educativa comunitaria. Y Pablo Freire dice así de manera textual, ¿no? Yo insistiría en que el origen del conocimiento está en la pregunta o en las preguntas o en el acto mismo de preguntar. Y me atrevería a decir que el primer lenguaje fue una pregunta. La primera palabra fue al mismo tiempo pregunta y respuesta en un acto simultáneo. ¿Esto qué se refiere esta cita? ¿No? Prácticamente todos los seres humanos, desde la creación, ¿no? Desde la antigua Grecia incluso, han empezado a filosofar, a preguntarse, ¿no? Y Pablo Freire, ¿no? Dice, importante es encontrar la primera palabra, y esa primera palabra es la pregunta, pero a la vez esa palabra también es primera, en este caso, pregunta y respuesta, ¿no? Entonces, todo investigador, toda persona que quiera producir conocimiento, que quiera escribir un libro, que quiera realizar, no sé, algún acopio, necesita preguntarse y también necesita responderse. Ahí empieza lo que es la investigación. Aquella persona que se pregunta por qué, cómo, es curioso. Ustedes han visto, los niños, por ejemplo, siempre preguntan, ¿no? O incluso los hijos preguntan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Todo es por qué. ¿Cómo se ha hecho? ¿Por qué? ¿Para qué? Te pregunto. Entonces ese niño, mira, está siendo un investigador. Quiere absorber todo el conocimiento que tienes y en ese momento yo le digas, no me hables ahorita, no tengo tiempo, ¿no? No, hay que tratar de explicarle de manera que él entienda, ¿no? Y eso va a calmar, ¿no? Al niño que le pregunta eso. Entonces es importante, compañeros, hacernos preguntas y pues respondernos también. Cuando hagamos investigación, iniciamos con preguntas, netamente. Cuando hagamos producción de conocimientos, nos preguntamos y luego empezamos a producir conocimiento.
ver, si hablamos de lo que es la ruta metodológica para la producción de conocimientos, perdón por el escrito, aquí está escrito mar conhecimentos, dice, ¿no? Amigo, eu quero falar portugués, parece brasileiro, ¿no? El castellano mal hablado. Ya, pero acá, ¿no? Cuando queremos hacer la ruta metodológica para la producción de conocimientos, tres aspectos importantes, ¿no? Uno, sujeto investigador tiene una realidad. De esa realidad viene un problema. De ese problema se va a una experiencia. Cuando hablamos de la realidad, hablamos del diagnóstico socioparticipativo pedagógico curricular. Estoy hablando netamente de ustedes, de los que somos parte de la educación, ¿no? Entonces, netamente ahí estamos hablando de ese diagnóstico socioparticipativo, comunicativo que tiene que haber en el ámbito pedagógico curricular. Esa es nuestra realidad. Y nosotros tendríamos que encontrar, ¿sí? Problema en ese ámbito, ámbito pedagógico, ámbito curricular, en base a los actores educativos que está en nuestro entorno. Problema, ¿de dónde saco ese problema? De ahí mismo, ¿no? Y ese problema tiene que ser tratado, ¿no? Con los instrumentos de investigación. Puede ser una de ellas, ya hemos hablado un poquito de lo que son los instrumentos, ¿no? Círculo de reflexión, entrevista, diario de campo, pues más ejemplos, ¿no? Entonces, la realidad, la problemática te lleva a lo que es la experiencia, ¿no? La categorización y dar nombre a las experiencias. Si hablamos de realidad, tenemos un contexto donde estamos trabajando. Si hablamos del problema, ese problema está en esa realidad. Este mismo problema tal vez lo hemos vivido nosotros o lo estamos viviendo como una experiencia. Y esa experiencia puede ser de manera focal o bien una experiencia vivida. Es decir, esa experiencia puedes verla con tus ojos o bien puedes vivirla tú, ¿no? Entonces, estos tres aspectos importantes para la metodología de la producción de conocimiento. ¿A qué se refiere todo esto? ¿Para qué nos sirve? Prácticamente nos sirve para iniciar la investigación, ¿sí? Porque en la investigación tenemos que hacer una lectura de la realidad y tenemos que encontrar qué cosa, el contexto donde tú estás trabajando. En este caso hablamos de lo que es marco contextual, ¿no? Porque en el marco contextual, ¿no? Se describe el lugar en donde se realiza la investigación. Y si en ese lugar tú vas a realizar la investigación, necesitas hablar de circunstancias, de antecedentes y de factores, ¿no? Porque cada día es diferente, cada fecha que se aproxima es diferente. Cada situación que se presenta tiene sus particularidades. ¿A ver? Entonces, ¿qué es un marco contextual? Proporciona el entorno y las circunstancias en las que se desarrolla la investigación, ¿no? Proporcionando información sobre. Su objetivo es ayudar a entender el problema de estudio dentro de un contexto específico. Entonces, ustedes necesitan encontrar el contexto, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitamos? Hacer un diagnóstico socioparticipativo. ¿Por qué lo llamamos diagnóstico socioparticipativo? Porque prácticamente ese diagnóstico se va a realizar no a cualquiera, sino a tu entorno. En este caso hablaríamos de los actores educativos. Acá, situación problemática, identificación de necesidades, problemas o potencialidades, priorización del problema, necesidad o potencialidad, nudo problemático de la investigación educativa, formulación de preguntas de investigación. Esto va a ser eje para que realmente nosotros hagamos un trabajo en cuanto a la redacción académica. Acá para la problemática vamos a tener que hilar, vamos a tener que tejer el párrafo de construcción. O sea, como vamos a utilizar todos los instrumentos, necesitamos hilar todo esto, ¿no? Para las necesidades, las potencialidades, igual para hacer un análisis de cuál lo vamos a priorizar, porque necesidades en la unidad educativa hay muchos, problemas hay varios, potencialidades igual, ¿no?
Entonces, nosotros, ¿qué vamos a priorizar? Posiblemente podamos priorizar las necesidades, las problemáticas o las potencialidades. Las mismas tienen que ser trabajadas en el ámbito de la investigación, ¿no? Entonces, ahí ya priorizamos, ¿no? Luego, el nudo problemático, el eje para que todo nazca en cuanto a la producción de conocimientos. Este nudo problemático tiene que ser, como les digo, fundamentado eh, de manera literal, con los escritos tal vez que ya hay, o también puede ser una producción epistémica en base a la experiencia que hemos realizado con los actores educativos. Nudo problemático también tiene una fórmula para poder realizar y en base a eso vamos a hacer la investigación, ¿sí? Entonces, eso para el curso taller, tenemos que saber realizar cómo formulamos ese nudo problemático en el ámbito de necesidad o de potencialidad. Vamos a elaborar eso. Después, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta para hacer ese nudo problemático a quiénes afecta o beneficia. ¿Qué está pasando? ¿En qué afecta? Esta es la fórmula para poder realizar un nudo problemático, ¿sí? Les estoy hablando en teoría, ya lo veremos. Sin embargo, algunos compañeros, cuando yo hablo de lo que es instrumentos de investigación, se van confundiendo con lo que es instrumentos de evaluación, ¿no? Entonces, otra cosa los instrumentos de evaluación y es otra cosa los instrumentos de investigación. Y por eso lo puse acá para que ustedes tengan en cuenta. Como tanto han hablado de PDC, me hablan de instrumentos de evaluación, no es lo mismo, ¿ya? Otros me han dicho también que o sea, hay que utilizar el, el mapa parlante, ¿no? Entonces, no, no se utiliza. Son dos errores que se utiliza en el momento de elaborar los instrumentos de investigación. Obviamente que se asemeja, ¿no? Esto de mapa parlante, de turismo rural, de la zona céntrica, es un ejemplo que te ayuda, digamos, a encontrar, ¿no? Hacer un análisis de la realidad, una lectura de la realidad. Es donde también esto del mapa parlante que te puede decir, no está trabajando aquí, hay hay un río, hay una fábrica, qué sé yo, porque en base a eso también van a ser lo que es la problemática, la potencialidad o la necesidad, ¿no? También. Entonces, esto ya habíamos hablado, pasos para elaborar de los instrumentos de investigación. Hay 10 pasos, ¿ve? Entonces, lo que nosotros necesitamos ahora, justamente en este primer curso, es elaborar los instrumentos de investigación. Los que ya han venido a la clase presencial, de alguna otra manera ya saben elaborar, digamos, ¿no? Entonces, si es que no, entonces hay que tratar de mejorar ese instrumento de investigación, porque en base a ese instrumento de investigación tú vas a empezar a producir conocimiento. Es decir, no vas a hablar así como se hablaba antes, ¿no? Colocas aspecto eh, contextual, digamos, ¿no? Y empieza a hablar. La unidad educativa está ubicada en el departamento de la provincia de, o sea, todo escribes y nunca haces una cita, ¿sí? Así habíamos hecho en las universidades, incluso cuando hemos terminado las normales, etcétera, así habíamos hecho nosotros la investigación. Sin embargo, ahora se trata de lograr la episteme, se trata de lograr eh, esa investigación de actores educativos y nosotros en la construcción de párrafos tenemos que hacer ese uso de normas APA en la construcción. Ahí vamos a hablar netamente de lo que dicen los autores. Hay una triangulación, ¿no? ¿Qué dicen los autores, los actores y qué digo yo? Entonces, todo esto tiene que estar redactado de manera analítica, crítica y reflexiva, ¿sí? Y aquí hay unas preguntas. Estábamos acostumbrados tal vez en las universidades, los que han pasado, a escribir por subtítulos. Escribimos un subtítulo y empezamos a escribir, listo. Sin embargo, acá tenemos que tomar en cuenta de que las preguntas son implícitas. Las preguntas no hay, no es un subtítulo esto de ¿dónde está ubicada la unidad educativa? Nada.
¿no? Es directamente a la redacción. Pero esa redacción tiene que tener fundamento con los instrumentos de investigación. ¿A quiénes preguntarían ustedes para saber la ubicación de una unidad educativa? ¿Qué libro consultarían para saber la ubicación de esta unidad educativa? ¿Cuál y por qué el nombre de la unidad educativa? Porque ustedes recordarán, hay libros que hablan de alguna unidad educativa, ¿no? Del nombre. Hay actas o también hay relato oral. Entonces es importante tomar en cuenta esos instrumentos de investigación para poder realizar la escritura, porque ahí prácticamente vas a decir, en base al instrumento de investigación de la entrevista, al señor tantos, 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 menciona que el nombre de la unidad educativa vino de bla, 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 no sé, ¿de qué vendrá? Ya empiezas a producir, a hilar, a tejer tu párrafo académico. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr, ¿sí? Luego viene datos estadísticos de estudiantes, maestros, igual, ¿no? ¿Cómo es la organización de la unidad educativa? Entonces, no es solamente describir, es redactar en base a lo que ustedes hayan investigado. Todo tiene que tener su sustento en sí, ¿no? Ámbito sociopolítico, lo mismo. Ámbito sociopolítico, qué instituciones existen en el contexto, cómo coadyuva el proceso educativo, ámbito económico, ¿no? Cómo repercute en el ámbito educativo, ámbito sociocultural, lingüístico. Mira, varias cosas, ¿no? ¿Cuál es la fuente de ingreso económico en la mayoría de los padres de familia? Ámbito sociocultural, lingüístico. ¿Cuáles son las características culturales del contexto? ¿Quién te va a responder eso? ¿Cuáles son las características lingüísticas de los actores educativos? ¿Quién? Acá prácticamente los actores educativos van a corroborar. Ahora, posiblemente no esté escrito con referencia al contexto donde estás, pero por lo menos ya vas a tener lo que dice un actor educativo. Puede ser ese actor educativo, ustedes son cuatro los actores educativos de la educación, no hablamos de autoridades, hablamos de profesores, estudiantes y maestros, ¿no? Ellos pueden ayudar a que ustedes tengan ese sustento en la escritura. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de profundizar siempre en la escritura, normas APA y el tejido de los párrafos académicos que se tiene que realizar. ¿Ya? Ámbito pedagógico, ¿cómo se está aplicando los elementos curriculares? ¿Cuántos elementos curriculares hay, colegas, en su PDC? ¿De qué manera se está logrando articular las áreas del PCP en la unidad educativa? ¿No? ¿Cuántas aristas tiene, por ejemplo, el PCP? ¿No? Son aspectos a tratar, ¿no? Entonces, ustedes ya verán, porque el eje central, la tesis en este caso, es que el diagnóstico socioparticipativo es la lectura de la realidad, del contexto en base al análisis, reflexión y interpretación de la información. Por tanto, no tiene subtítulos. Importante, ¿viste? Esos subtítulos implícitos, esas preguntas implícitas, no hace dar ninguna categorización para colocar subtítulos. Entonces es importante también, esto ya van a ver en el proceso porque estoy haciendo solamente la teoría. Y les puedo preguntar, ¿no? ¿Para qué utilizamos instrumentos de investigación? Ustedes me tienen que decir, para que haya validez, para que haya confiabilidad, para que haya objetividad, amplitud, practicabilidad, adecuación. Eso es la investigación. Ya hagas una investigación de pregrado, posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado. Este es el objetivo de los instrumentos de investigación. ¿Sí? ¿Has hecho un instrumento de investigación? Muy bien. Ahora tenemos que validar. Tenemos que dar la confiabilidad, ¿no? Mínimamente. Y para esto se necesita, ¿qué cosa? Datos reales. Y también se necesita softwares que van a tratar de dar la fiabilidad, la confiabilidad y la validez de estos instrumentos de investigación. Y es por eso que es importante tomar en cuenta de que el enfoque cuantitativo y cualitativo y mixto, ¿no? Te direcciona,
te direcciona para poder realizar la investigación. Así que, mis queridos colegas, vamos a concluir con esta parte, ¿no? Este es el nudo problemático, donde tú puedes hablar de lo que es potencialidad, necesidad o la problemática, ¿no? Acá dice, el nudo problemático, ¿no? ¿Cómo influye la construcción de un robot seguidor de línea en el desarrollo de la comprensión de algoritmos y variables en estudiantes de tercera de secundaria de educativa Rosario? Entonces nosotros hacemos un análisis, ¿no? Hacemos un análisis, ¿no? Diciendo de qué es robot de seguidores. Es una problemática, necesidad de potencialidad. Aquí ya determinamos qué es. Porque si hablamos de problemática, tenemos que hablar también de la estrategia, del curso, de la unidad educativa. Entonces, estos cuatro aspectos tienen que estar acá en el nudo problemático. ¿Sí? Curso, aquí está. Unidad educativa, aquí está. Estrategia, aquí está. ¿No? Entonces, esto es importantísimo tomar en cuenta porque nosotros en el ámbito educativo hablamos de perfiles de salida, ¿no? Si vamos a hablar problemática, necesidad, potencialidad, a tomar en cuenta los perfiles de salida, ¿no? Ya sea en área matemática, lenguaje, perfil de salida, en tecnología, producción, robótica primaria, no sé. Pero haciendo un análisis acá, tenemos una capacidad que fortalecer, desarrollar, mejorar, solucionar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo influye la construcción de un robot de seguidor de línea, ¿no? En el desarrollo de la comprensión del algoritmo? Ya estamos tratando de eh, tratar de encontrar dos aspectos importantes, ¿ya? Uno es construcción de un robot seguidor de línea y está acá abajo, identificación de variables. Encontramos, ¿no? Igual que en lo que es el enfoque cuantitativo se encuentra lo que es variable independiente y variable dependiente. Variable independiente, construcción de un robot seguidor de línea. Significa lo que tú estás proponiendo, lo que tú estás proponiendo. Puede ser estrategia, puede ser técnica, puede ser un recurso, una metodología, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a depender. Eso se refiere variable independiente, construcción de un robot. Aquí está como ejemplo. Variable dependiente. Esa es tu problemática que hay que, ¿no ve? Mejorar, solucionar, etcétera. Nivel de comprensión de algoritmos y variables en los estudiantes. De esa manera nosotros encontramos lo que es variable dependiente y variable independiente y empezamos a construir. Lo único que vamos a variar es acá algunas modificaciones en cuanto a la sintaxis que se tiene que dar, ¿no? Entonces, esa es la construcción del nudo problemático y en base a esto van a hacer toda la investigación que tú quieras realizar, ¿sí? Pero es una investigación, por si acaso, hermenéutica que van a hacer en base a los instrumentos de investigación y en base a las respuestas de los actores y autores educativos. ¿Se entiende? Y si es que no, en un taller, eso del nudo problemático ha habido mucho problema en diferentes aspectos. Esto hay que practicar en el curso taller haciendo, ¿no? Pero teoría es algo sencillo para hablarles, pero haciendo ya es otra cancha también, ¿no? Colegas, muchísimas gracias. Eso sería para poder compartir. Y pues si alguien tiene alguna duda, pregunta, una aportación, adelante, el espacio es de ustedes, ¿no? Vamos a dejar de compartir. Ah, perdón. Ujú, ujú. A ver, colegas, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, algo?